¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Estudiando bastante material periodístico, Martín. En eso estoy. Sí. Sobre todo a partir de este último fin de semana, donde los acontecimientos políticos de nuestro país, ¿no? A uno lo obligan justamente a repasar todo lo que los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, vienen diciendo, ¿no? Como parte de su campaña. Y además, ojo, no solamente ellos, sino también sus allegados partidarios. Y hay bastante información para analizar a partir de allí. Cosa que no les conviene siempre, ¿no es cierto? Bueno, estamos en una nueva semana que además llega unos días después del show del sábado, del show sabatino, del show electoral, si llámalo como quieras. Por un lado, Keiko Fujimori en Chorrillos, ¿no es cierto? En un estrado, haciendo un claro meeting, esperando a Pedro Castillo, que nunca llegó, por supuesto, y posteriormente hizo un auténtico meeting. Y por su lado, Pedro Castillo en Gamarra, ¿no es cierto? Y luego haciendo su meeting en la Plaza Mancocama. Por cierto, y en Chorrillos, y en Gamarra o en La Victoria hubo distanciamiento social, Manuel. Y yo creo que esto es muy simbólico de lo que estos dos candidatos piensan acerca de lo que está ocurriendo desde el Perdón, punto de vista ¿hubo o no sanitario. hubo? No, No, no hubo claro, no hubo. distanciamiento. Es Claro, más, no hubo. en Chorrillos, Keiko Fujimori en el estrado sin mascarilla, su hermano Kenji sin mascarilla, ambos se abrazan, o sea, de manera muy emotiva, todo lo que tú quieras, pero un momentito, eso no es recomendable y Un no es. momentito. Y Kenji saliendo del coronavirus, porque estuvo infectado o está infectado, no lo sabemos, ¿no? Entonces, creemos que ahí la candidata Keiko Fujimori se está equivocando. Ahora, del otro lado existe lo mismo. O sea, Igual, tienes igual. al señor Pedro Castillo rodeado de un montón de gente que no respeta la distancia social, que es una predicción de imagen negativa para la población, porque estamos Claro. tratando de salir de una situación de crisis sanitaria y lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir este tipo de protocolos, ¿no? Que implican la distancia social y la utilización de las mascarillas. Es lamentable, francamente, Manuel. Estamos así hace un año y pico, ¿no? Y hasta ahora no se entiende. Yo pensé, sí, pues, yo pensé que los mítines no iban a ocurrir, sobre todo en esta situación, ¿no? En plena en el pico de la segunda ola, ¿no es cierto? Y las imágenes que tú has descrito, no tanto en Gamarro, en La Victoria, como en Chorrillos, fueron lamentables, ¿no? Y esos son los que pretenden, pues, gobernar nuestro país a partir del 28 de julio de este año. Así Yo lo es. veo muy lamentable, es una nueva oportunidad perdida para ambos, ¿no? Para demostrar que ellos hacen caso, pues, a las disposiciones del gobierno, ¿no? Pero en fin, Sí, realmente porque es uno lamentable. los evalúa no en base a lo que dicen, porque ellos pueden decir muchas cosas, sino puntualmente sobre el comportamiento que vienen llevando. Y en relación a Efectivamente. la pandemia, me parece que ambos candidatos están errando de manera muy grosera, ¿no? Sí, sí, Porque sí. claro, sabemos muy bien que tienen que hacer su campaña, pero también somos conscientes que por la situación que vivimos, no pueden ser campañas como las que se hacían antes. Sí, Tienen que ser campañas efectivamente, más acotadas, con mucha evidentemente. restricción, si es que además quieren cuidar de la salud de ellos mismos, pero sobre todo de las personas que acuden. Sí, pues efectivamente. En fin. Pero en fin, Manuel, otra polémica, de alguna manera fue lo que más se conversó en los últimos días en redes sociales, fue la participación o la opinión de algunos futbolistas de nuestra selección respecto a estas elecciones, ¿no? Mm. Eh, yo no sé muy bien cómo lo ves tú, Manuel. Yo creo que todos los futbolistas tienen todo el derecho de opinar lo que les da la gana. Finalmente son ciudadanos antes que futbolistas, y por lo tanto electores, ¿no? Y por supuesto pueden dar su opinión. En lo que sí creo que estábamos de acuerdo, Manuel, es en la utilización de la camiseta, ¿no es cierto? Como símbolo de unión, digamos, del Perú, ¿no es cierto? Ya que se Sí, utilice la camiseta por parte de ciertos políticos, tú y yo, porque lo hemos conversado mucho, la combinación fútbol-política no siempre es muy saludable.
no es saludable para el deporte. De pronto para los políticos sí, porque la Ah, sí, instrumentalizan, claro, claro, ¿no? claro, ¿Ya? claro. A ver, sí, los futbolistas, los basquetbolistas, los tenistas, en fin, todos somos ciudadanos y todos Así tenemos es. el derecho a pronunciarnos a nivel político, ¿m? Analizar la situación de nuestra realidad sin ningún tipo de problema. Y claro, como vuelvo a repetir, a nivel político uno puede manifestar su opción. Lo que queda Claro. un poco en entredicho es este asunto que tú has mencionado y has descrito de manera muy clara, que es la utilización de la camiseta peruana. Eh, Creo que debieron haberlo hecho prescindiendo de la camiseta, porque a fin de cuentas así se ahorran una serie de problemas, Es ¿no? claro, Y de totalmente. controversias. Si lo quieres hacer Así a es. título personal, lo haces. Yo recuerdo mucho en la campaña del 90 de Vargas Llosa que hubo muchas personalidades que se sumaron al partido de nuestro actual Nobel de Literatura. Alfredemo, ¿no? Sí, el Fredemo. Y bueno, incluso me acuerdo de Juan Carlos Oblitas, en una entrevista que si no me equivoco, le hace César Hildebrand, y él a favor del Fredemo. Pero claro, Juan Carlos Oblitas no estaba con la camiseta de la selección peruana. Juan Exacto, Carlos Oblitas hablaba a título personal y es respetable. exacto, claro que sí. En este caso, se genera de controversia porque da la sensación, ¿no? Porque usted sabe muy bien que las percepciones y las proyecciones son muy importantes. Así es. Y la proyección de imagen es que como que si toda la selección como, como institución, ¿no? Está apoyando la candidatura de Keiko Fujimori. Y no es así. Sí, Pablo no, no es Guerrero, por así. ejemplo, ni siquiera se ha asomado a esta posibilidad. Así como Tapia, ¿no? Que si no me Pero equivoco, Tapia ha tenido un punto de vista crítico, ¿no? mira, Manuel, en noviembre, cuando ocurrió lo de Merino, ¿no es cierto? La salida del presidente Vizcarra, del ya expresidente Vizcarra, algunos futbolistas se pronunciaron, ¿no? Entre ellos Tapia, por ejemplo, y todo el mundo le pareció bien, ¿no? Que qué bien que se posicione. Bueno, acá es igual, ¿no es cierto? Nos guste o no nos guste su opinión, hay que aceptarlo. Lo que nos molesta es la utilización de la camiseta, pero ya desde que la utilizan ciertos políticos, ¿no? Eso sí, como que puede incomodar. Pero en fin, pero otras cosas pasan fuera del Perú, Manuel. Vamos a hablar, por cierto, con el escritor y el periodista Luis Johamovich justamente acerca de lo que está ocurriendo en la campaña electoral. Él es un conocedor, él es un estudioso, él es un investigador que ha seguido de cerca lo que ha ocurrido durante tantos años en el gobierno de Fujimori y lo que rodeaba el gobierno de Fujimori. Pero también vamos a ver fuera de nuestras fronteras, Manuel. Sí, bueno, en el caso de Luis Johamovich, él es autor de dos libros interesantes en relación al poder, ¿no? Así es, Eh, El ciudadano Fujimori, libro que se publica por el año 94, y en el 2002 publica este libro que es una investigación sobre Montesinos, así ¿no? es, Como agente corruptor. así Me es. parece que a partir de ahí se puede comprender cómo ha sido el devenir de nuestra historia Mm. en el aspecto político, cómo ha sido la percepción del poder y cómo la población también, ojo, me parece interesante profundizar, o parte de la población, tiene todavía una vinculación afectiva con el Fujimorismo. Sí, claro, claro. Entonces, con Luis creo que vamos a poder profundizar qué cosas es lo que ocurre en ciertos sectores de la población, que a pesar de la historia eh, controversial de Alberto Fujimori, su heredera, Keiko Fujimori, ¿ah? No ha recibido de pronto ese impacto que la pudiera haber anulado en términos políticos, sino Así que más es. bien está actual, está Así viva, está es. vigente. Ah, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a empezar el programa con Luis Johamovich entonces y luego tendremos a Francesco Tucci, un analista político, un analista internacional, y con él evidentemente vamos a tocar uno de los puntos más graves de lo que está ocurriendo en el mundo, como es el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no es cierto? Hemos visto imágenes durísimas Terribles, y terribles. vamos a analizar con él también lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Así que te propongo que vayamos de una vez, Manuel, con la primera entrevista con Luis Johamovich. Vamos. Listo, vamos con ella. ¿Qué tal amigos de Contracara? Continuamos con el programa. Y ahora tenemos la presencia de Luis Johamovich, escritor, periodista, autor del célebre libro El ciudadano Fujimori, también autor del libro Vladimiro, Vida y tiempo de un corruptor, entre otras publicaciones
de otro tipo de perfil, como el descuartizador del Hotel Comercio y otras crónicas policiales. Bien, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Manuel, ¿Qué gracias tal? por la invitación. Bienvenido. Luis, ¿cómo Eh, has asumido tú a lo largo de estos últimos tiempos la posibilidad, ¿m?, que Keiko Fujimori se haya posicionado nuevamente en términos políticos con posibilidades de acceder al poder, cuando tú en los años 90, año 94 precisamente, publicaste un libro sobre su padre, Ciudadano Fujimori? A lo que me refiero es lo siguiente: ¿en algún momento vislumbraste que había la posibilidad que la descendencia de Alberto Fujimori accediera al poder y esto más bien se convirtiera en una dinastía? eh, bueno, cuando uno sigue la política en el Perú se hace todo tipo de idea de lo posible. No digo que lo haya vislumbrado, como dices, pero era una posibilidad desde hace cuánto, ¿20 años? ¿Desde cuál fue la primera Bueno, candidatura de Keiko? claro, 2000, es 2000, 2011, 2011, 2011. 2011, pero previamente había sido congresista, ¿no? Sí, había sido congresista. 2006, 2011. Sí, O sea, a partir del eh, 2006 se podría decir que habían pretensiones políticas, ¿no? sí, entonces desde el 2011, pero en realidad desde antes, Claro. Claro, 2006. desde el 2006 se habla de una dinastía. Yo recuerdo haber escrito sobre la idea de una dinastía en el Perú, que era algo totalmente inédito, aunque en América Latina y en el Perú también las familias políticas tienen un lugar, y no creo que es exclusivo del Perú. Pienso en Francia, por ejemplo, Ujú. o en los Estados Unidos. Es decir, hay vínculos entre familia y poder político, Como los herencia Roosevelt, política. como los Roosevelt, tío, sobrino, ¿no? Tío sobrino, los Bush, Teodoro y para ser Franklin, para más que se entiendan, cercanos, ¿no? Los Bush también, claro. Los Bush. los Kennedy, en fin, hay antecedentes. Aunque el único que llegó en el caso de los Kennedy a la presidencia fue John, ¿no? Bobby o Sí, Robert Kennedy no pudo porque, como todos sabemos, fue asesinado. exacto. Entonces, en el Perú, que yo recuerde, solo podría hablarse de una dinastía, pero es muy antigua, que sería los Pardo Mm. Ujú. o los Prado, si quieres. Es un poco más cercana. Pero padre e hijo, con una distancia de 30, 40 años, eh, y es raro, y en todo caso era la muestra de un país muy antiguo políticamente. Mm. Además, los Prados son una familia tradicional, con mucho poder económico, otro tipo de origen, ¿no? Sí, Acá tenemos otro escenario, más bien es una familia que se ha posicionado a nivel político, básicamente, ¿no? sí. Pero bueno, cada época tiene sus características. En esos años, el poder político devenía, en cierta forma, del poder económico y social de una familia. Ujú. Ahora es más que nada poder político bruto en sí, ¿no? Es interesante, Luis, que menciones lo de Francia, ¿no? Has mencionado lo de Francia. Y claro, supongo que te estás refiriendo a Jean-Marie Le Pen y a Marine Le Pen ahora, su padre, creador, fundador del Frente Nacional, ¿no? Sin embargo, el crecimiento de la hija se multiplica cuando ella en realidad lo echa del partido, ¿no? Y hay una fractura entre padre e hija, ¿no es cierto? Y es un fenómeno que no parece ocurrir, aunque pareció ocurrir en algún momento entre Keiko Fujimori y su padre, cuando ella no estaba tan de acuerdo, o al menos eso decía con el indulto, ¿no? Y sin embargo, durante esta campaña sí ha incorporado mucho más el nombre de su padre, ¿no? Eh, digamos, ahí hay una pequeña diferencia, aunque como tú decías claramente, hay una dinastía ahí familiar también, ¿no?
Sí. Es así, Martín. Pero bueno, son las características de los casos específicos. Mm, Lo esencial es que es padre e hija, claro. ¿no? Y que hay una herencia política y que se puede transmitir. Ahora, es No interesante hay que... endoce en el Perú, pero No en 12. aparentemente sí hay herencia. Sí, es verdad. Martín, continúa. Creo que ibas a hacer una No, no, pregunta a Luis. usted, Luis, que ha estado, digamos, siguiendo la vida de Alberto Fujimori tanto, yo quería preguntarle si es posible hacer un paralelismo, una comparación entre la aparición de Alberto Fujimori en el año 90, en fin, 89, finales de 89, 90, con la aparición de Pedro Castillo. ¿Hay una manera de digamos, hacer un paralelismo o encontrar algunos puntos de coincidencia? Sí. Pero previamente me gustaría hacer un pequeño comentario, Sí, claro, claro. que es que desde el 94 yo en realidad no sigo la vida de Fujimori. Fujimori sigue mi vida. O sea, es una presencia que yo no busco, bueno, ni yo, ni tú, ni ninguno, bueno, algunos sí, pero en general es una presencia más allá de nuestra voluntad o de Claro. nuestro acuerdo, lo que fuere, está allí, ¿no? Yo escribí ese libro a partir del 91, por allí, lo comencé a escribir y lo publiqué creo que en el 92, no en el 94. Bien. Y pensé que allí se acababa todo, que nunca más iba a interesarme Fujimori, porque además cuando uno termina un libro, tal vez hay ese reflejo de alejarse de él para hacer algo nuevo, quizá. Y nunca lo he podido hacer. Al principio porque él se reelegía, luego porque ya era una presencia demasiado... Yo además en esa época hasta cierto punto me alejé, estoy pensando por el 95, 96, Uh-huh. luego 97, 98, volví a comenzar a escribir muy frecuentemente sobre él, artículos esta vez, porque ya era una presencia pues muy molesta, muy polémica, era todo un tema, ¿no? Luego, cuando estuvo preso, yo tomé la decisión de nuevo, por segunda vez, de no escribir ya más de él. Y creo que no lo he vuelto a hacer. Pero creo, si no me equivoco, que la nueva edición de Ciudadano Fujimori tiene un prólogo actualizado tuyo. Creo que sí. Claro. Creo que Creo que sí. esa es la única aproximación que has tenido con él los últimos años, a partir de ese prólogo. Sí, seguramente. Quizás algún artículo suelto por allí, pero solo era ese comentario, ¿no? Uh-huh. Que yo no he buscado a Fujimori. De Fujimori se acuerdo, impone a todos nosotros, de acuerdo. ¿no? Es una respuesta un poquito espeluznante, pero que tiene muchos ribetes de realidad, ¿no? Quizás se impone a nosotros, a nuestras vidas, ahora a través de su hija, que tiene una gran posibilidad de poder convertirse en presidente de este país. Y mi pregunta iba a lo siguiente: ¿qué elementos tú percibes en este entramado social y político del país para que el fujimorismo no haya muerto, no se haya diluido en el tiempo? Porque ha pasado pues fases muy críticas, ¿no? Diversas, como el encarcelamiento de Alberto Fujimori, las prisiones preventivas de Keiko, y aún así hay un sector poblacional que sigue apoyando al Fujimorismo. Mm, ¿Qué hay allí? sí. Hay dos preguntas, ¿no? Porque en realidad no le llegué a responder a Sí, la de, Martín. la de Pedro Castillo y ese Ah, paralelismo. verdad. Exacto, Sí. exacto. Es más difícil responder tu pregunta, Manuel, porque ¿por qué no se han dividido? ¿Por qué siguen existiendo? ¿Por qué no ha habido un fujimorismo diferente o como fuere? La verdad no lo sé.
hay que reconocerle a Keiko el trabajo que ha hecho. O sea, sobre eso se le reconocía mucho más hace unos años, pero ya la gente se cansó demasiado. Supongo que si gana se lo van a volver a reconocer. Que ella fue un poco la que reconstruyó el movimiento, el partido. Que el fujimorismo es expresión social de algún grupo, de algún momento de la historia, o de algo que perdure a lo largo del tiempo, debe ser, ¿no? Porque si no, no tendrían ninguna explicación. Pero el fujimorismo es tan disperso, tan variado, tan maleable, tan acomodable a tantas circunstancias, que uno no diría que es reflejo de algo muy específico. Y sobre la pregunta del año 90 y 2021, las campañas, sí, hay evidentes parecidos, aires de familia. La principal es ese movimiento secreto, subterráneo, que de pronto aparece y que nadie había considerado, ¿no? De millones de votantes, millones, que sin comunicación reconocible en la superficie, en el terreno de lo obvio o de lo oficial o de lo detectable, no sé cómo llamarlo, se comunican y llegan a una conclusión. Hay algo mágico en eso, ¿eh? Hay algo muy sorprendente, ¿no? No sé cómo llamarlo, un inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo, pero eso ocurrió en el 90 y ha vuelto a ocurrir en el 21, Claro. con la aclaración que en el 90 tuvo más intensidad, porque llegó a tener 25% de, no recuerdo si 25 o 27% de votación en la primera vuelta. La primera. Y esta vez ha sido de ¿cuánto? ¿18? 19, aproximadamente, sí. Entonces no ha tenido, no llegó a ese mismo nivel, pero de todas maneras es importante, ¿no? En general, todos los números electorales en esta elección se han pulverizado, se han fraccionado, ¿no? Pero ahí hay un aire de familia, digamos, entre los Castillo y los Fujimori. Martín, creo que faltaba lo de Pedro Castillo, ¿no? Sí, eso es lo que nos acaba de contestar. Luis, lo que sí quería mencionar ahora que estás hablando, que está hablando sobre lo que tiene a lo que tiene que enfrentarse Keiko Fujimori, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuál es el principal rival de Keiko Fujimori de aquí al 6 de junio? ¿Es ella, su apellido, el antivoto? Porque no solamente es Pedro Castillo, finalmente, ¿no? Sí, básicamente es ella, ¿no? Ella es heredera, le ha sacado todo el jugo posible al apellido, también ha heredado los enemigos de su padre, También. pero quizás ella ha aportado nueva sangre a un antifujimorismo que en realidad ha sido el movimiento más importante de los últimos 15 o 20 años. Desde el 2016, ella, digamos, ha metido nuevas cosas en esa famosa mochila de la que ella misma ha hablado, y hay un voto duro antifujimorista que no lo es tanto por su padre, sino por ella, Claro. ¿no? Entonces yo diría que es ella su principal enemigo. Sus propios errores. ¿Te parece que el pasado del padre no ha pesado tanto en el antivoto? Porque para muchos, Keiko, en cuanto al imaginario, es la extensión, ¿no?, del padre. Sí. La extensión de un régimen corrupto, la extensión de un régimen que no respeta la institucionalidad. Sí, pero no sería justo, digamos, atribuirle responsabilidad en los detalles
del gobierno del padre, No, en la claro, para vinculación nada. con Montesinos, Uf, hay todo un prontuario ahí. En cambio, desde el 2016, que son los recuerdos más cercanos, más frescos, ella es un actor muy importante, muy negativo, y entonces eso debe pesar, yo creo que más, ¿no? Que lo otro que va quedando cada vez más atrás en el tiempo. Pero son opiniones, impresiones personales, ¿no? No sé qué Pero, tan... por supuesto que son interesantes. Luis, fíjese, en el caso de que Keiko Fujimori gane, ¿usted cree que la presencia de su padre, de Alberto Fujimori, pueda ser una presencia con cierto protagonismo político o, evidentemente, por su edad avanzada, ya estaría relegado y preferiría, pues, no sé dónde mantenerse si es que, sobre todo, recibe el indulto de su hija, ¿no? Pero el protagonismo sería más bien detrás de la hija. ¿Usted lo ve a Alberto Fujimori teniendo cierto protagonismo político? Se me hace difícil, ¿ah? Porque la verdad es que sabemos bien poco de Alberto en los últimos años, por una razón obvia, está detenido. Claro. Pero yo creo, me da esa impresión, puedo equivocarme, que en realidad está bastante retirado y que no tendría mucho lugar en un futuro gobierno de su hija, más allá de un lugar simbólico, Claro. honorario, ese tipo de cosas, ¿no? Pero de repente no es así, ha roto tantos paradigmas este señor que de repente comienza a disputarle lugar a la hija. ¿Quién sabe, no? No sería como para decir, ah, nunca lo imaginé. Claro, claro. Ya. Ahora, Luis, las motivaciones políticas de Keiko, que se remontan antes, un poco antes del 2006, con la idea de postular al Congreso, bueno, lo hace, postula y ingresa al Congreso. ¿Te parece que ella tiene motivaciones genuinas para el mundo político? O, por último, todo empezó básicamente por el deseo de liberar al padre. Ah, es una buena pregunta, ¿no? Y si la pudiéramos responder, a ver, avanzaríamos mucho en el descubrimiento de las razones por las que cada uno hace algo. Porque ella no tenía una tradición política a nivel personal, ¿no? Nunca ha hecho Bueno, militancia, o sea, fue, claro, fue primera dama, pero sí, después de eso, bueno, ya... pero de una forma muy temprana, ¿no? Ujú. Digamos, sus años formativos sí ocurren en medio de la política, ¿no? Entonces supongo que todo eso va creando una especie de vocación, entre comillas. Y luego, liberar al padre es una forma de decirlo, pero también es un conjunto de motivaciones. Por un lado, limpiar el nombre, eh, solucionar problemas judiciales, Claro. eh, y quizás hay una suerte pues de vocación. Dicen Ujú. que el poder es muy, ¿cuál es la Seductor. palabra? Contagioso, o que hay una lujuria del poder, digamos, que Ujú. un placer en el poder, un enviciamiento en el poder, que debe actuar, ¿no? En todo eso, ¿no? Ahora, que ella tenga una motivación ideológica, patriótica, o como ya la llamemos, pero que no parta de ella y de sus necesidades, es más difícil de imaginar, ¿no? Lo paradójico es cuando ella tuvo la oportunidad de apoyar el indulto a su padre, cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski, se negó. Y dejó al hermano, Kenji, que sí tenía esa motivación, fuera de lugar, ¿no? En posición adelantada, como se podría decir en el fútbol. Así es.
otro de sus muchos errores, ¿no? En realidad, si la juzgamos por sus resultados del 16 a esta parte, Keiko es fatal. O sea, Claro, Keiko sí, no deja de equivocarse, es un descalabro, ¿no? ¿no? No deja de equivocarse. Y Luis, todo eso, sí, perdón. perdón, como que se agrava en este último año, el año de la pandemia, porque termina de encerrarla en un círculo de identificarla con un pasado muy nefasto que la población ansía dejar atrás, o desea olvidar. Entonces, en ese sentido es que Keiko es su peor enemiga, ¿no? Luis, en el compromiso o en la carta o en el texto en el que Mario Vargas Llosa decide apoyar la candidatura de Keiko Fujimori, pues, en fin, por una serie de razones, él le pide también ciertos compromisos, ¿no? Entre ellos, no indultar ni dejar en libertad a Vladimiro Montesinos, ¿no? Que, por cierto, es una posibilidad que nadie había imaginado ni nadie había hablado de eso, ¿no? Y porque además Montesinos saldrá en unos años, en unos pocos años además. Creo que ¿Usted el cree? 24, ¿no? ¿El Sí, 24? 24 o 25, no tengo la fecha exacta, pero eh, ¿por qué cree que Vargas Llosa se animó a hacer esta advertencia? ¿Cree usted que Vladimiro Montesinos, a que usted también describió, cree que tiene cierta influencia en lo que haga Keiko Fujimori, lo que ha hecho en los últimos años y lo que podría hacer ya en el poder? Bueno, en lo que ha hecho, digamos, hay una influencia de Montesinos, pero es una influencia ambiental. Montesinos ha influido en todos. Sí, pues. Montesinos ha creado una escuela, por poner un caso. La manía de grabaciones clandestinas, Uh-huh. que no es una peculiaridad nuestra, No, existe en todos lados. Sin embargo, como los presidentes enjuiciados, hemos llegado nosotros, el Perú, a un uso ya exacerbado de ese recurso, ¿no? Yo estoy esperando la grabación clandestina de esta campaña, todavía no ha salido del todo, ¿no? Acaba de aparecer esta grabación La de de Bermejo, ¿no? Bermejo. Bermejo, Sí. pero todavía esa es una cosa muy menor, ¿no? Uy, uy. Este, Aunque dice cosas graves, ¿no? Dice cosas desde grandes. luego, pero es un personaje pues de tercera. Sí. Eh, pero la utilización sistemática de grabaciones, eh, por ejemplo, llegó a su punto culminante en el caso de Kuczynski, Mamani Es verdad. y el mismo Kenji, o sea, Uh-huh. ellos mismos se grabaron, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una influencia muy de Montesinos, La escuela Montesinos, claro. de la escuela. Ahora, una influencia específica, algún tipo de presencia no nos consta. Mm. Eh, a mí me cuesta suponer ese tipo de cosas si no tenemos un mínimo, un hilo de realidad del que es sujetarnos, ¿no? Claro. Entonces yo lo descartaría, porque ya hay demasiada fantasía y demasiados temores como para agregar uno más, ¿no? Ahora, Luis, Eh, sí. de ganar Keiko, ¿te parece a ti que tendrá la capacidad y la tranquilidad emocional de poder dejar de lado toda esa carga que se le ha ido añadiendo a su vida política y poder gobernar este país y hacer las reformas que se necesitan? En realidad eso es lo que deberíamos estar discutiendo, todo lo anterior es Efectivamente, puro efectivamente, chisme. efectivamente, efectivamente. Pero eso sí, nuestra política es totalmente autobiográfica o antropocéntrica, no sé cómo llamarlo, pero
giramos en torno a personalidades y las ideas, los problemas, los grandes temas no aparecen para nada. Pero son personalidades potentes, ¿no? Para bien o para mal, y que determinan el sentido histórico del país, ¿no? Sí, sí, yo creo que en la historia hay un lugar para el individuo, de todas maneras. Pero digamos, si lo pudiéramos contrapesar con otras materias, quizás avanzaríamos más rápido. Pero esto no es una queja contra este programa ni No, no, nada, no. sino Me refiero, es un rasgo nuestro, estoy siempre tratando hacemos de eso. describir una situación que de pronto no solamente es peruana, sino que también es regional. Miremos en Argentina nomás a los Kirchner, ¿no? Néstor, Cristina, ahora están proyectando a Máximo. Máximo. Es una cosa muy latinoamericana, ¿no? Sí, sí, es un rasgo muy nuestro. Pero no sé qué, no conozco la política argentina, en general no conozco la política de los distintos países y es bien complicado conocerlas porque tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho Colombia en estos días, Es verdad. pero me doy cuenta de que no veo las líneas que separan a unos y otros y hay mucha tela abajo que mi conocimiento no llega a eso. Entonces, tendría que, no sé, o irme a vivir a Colombia un trimestre o dedicarle todos los días 6 horas a leer. Sería importante para lograr eso. Pero, Luis, en caso de Keiko, Sí, ¿te parece que no te había tiene... respondido, ¿no? No, ¿te parece que tiene posibilidades de hacer reformas con toda la carga histórica que posee? No lo sé, pero sí sé esto. Le va a tocar los 5 peores años, probablemente del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI, vayan a saber qué ocurrirá después. Exacto. Pero van a ser años muy duros, muy, muy duros, de muy mal humor, de mucho enfrentamiento, eh, de cambios, no solo en el Perú, en el mundo, van a ocurrir cambios, ya están ocurriendo muy acelerados. Eh, y en realidad esta sí es una idea que me gustaría remarcar. Nuestro control, conocimiento, posibilidad de anticiparnos, de saber cómo vienen las cartas, qué es lo que va a pasar, ese tipo de cosas, que son finalmente lo que importan en la política, más allá del juego de personalidades. Nuestro control sobre eso es muy limitado, es asombrosamente pequeño. O sea, Keiko podría ganar y ser un desastre, Keiko podría ganar y ser genial, Keiko podría ganar y ser de extrema derecha o pasarse hacia la izquierda, podría suceder cualquier cosa, porque así somos, porque la pista es tan liviana, las huellas son tan frescas o insustanciales que toda posibilidad está abierta, ¿no? Bien. Pues Luis, vamos a ver qué es lo que agradecemos ocurre. tu participación en Contracara. Creo que va a haber otra posibilidad para poder conversar contigo ya después del 6 de junio y tener más elementos de juicio a la mano. Muy Muchísimas bien, gracias, Luis. Un fuerte abrazo. bien Martín, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao. Chao. Bueno, Martín, a ver, las reflexiones de Luis Lojamoy me parecen que son bastante pertinentes, ¿no? Aunque es cierto, algunas de sus respuestas básicamente son preguntas también. Preguntas Sí, a un devenir, pues que bueno, tiene muchos interrogantes, pero que queda claro, y eso sí es para analizarlo, es que si ganara Keiko Fujimori, pues abordaría una gestión bastante complicada por todo el contexto que estamos viviendo. Bueno, él ha dicho los 5 peores años en lo De que lo que va del va. siglo XXI, ¿no? Y claro, es una proyección pues preocupante. Ahora, es verdad que se vienen años muy complicados.
Y sí, en cuanto a la Ahora, si participación gana Castillo, no, perdón Martín que te corte, si gana igual, Castillo va a ser terrible. igual, sí. O sea, yo creo Porque que lo la situación creo decía que lo sobrepasa a independientemente de ambos. quien ganara, claro, independientemente de quien gane, ¿no? Mi pregunta sobre la posibilidad de que Montesinos tuviera cierta participación es porque también algunas veces se ha hablado de que incluso bueno, en la cárcel tuviera cierta influencia, ¿no? Pero en fin, eso evidentemente pertenece más a la especulación que otra cosa por el momento, ¿no? Pero sí, efectivamente, pronostica 5 años y como tú dices, sea quien sea el que vaya a juramentar como presidente el 28 de julio, ¿no? Pero me parece que es importante poder analizar estos personajes. En este caso lo hemos hecho con Keiko Fujimori, porque Luis Yohamovich, ojo, para los malpensados, que pueden decir solamente nos hemos dedicado a Keiko. Sí, nos hemos dedicado en esta edición solo a Keiko, Claro, porque claro. Luis Yohamovich escribió un libro sobre su padre, el ciudadano Evidentemente. Fujimori, y sobre Montesinos. Entonces, hay vínculos notorios, claros, para poder analizar a esta candidata. Y lo que te quería decir, Martín, para redondear la idea, es importante también aproximarse o pretender aproximarse a las motivaciones de los candidatos. Así es. Por eso le hice la pregunta también a Luis Yohamovich sobre lo que él creía, lo que creía sobre Keiko, porque Keiko no tendría por qué haber inclusión en política, aparentemente, ¿no? No. Pero hay una respuesta inicial que es luchar por la libertad de su padre, que al final, bueno, se convierte en un tema paradójico porque cuando tiene la posibilidad de apoyar el No lo indulto, apoyó, claro. echa para atrás, ¿no? Y lo Ahora, sabotea. ya hablaremos sobre esa posibilidad real de poder indultarlo, sobre todo después de las decisiones que se tomaron en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Y me gustó eso de que yo no he perseguido a Fujimori, Fujimori me ha perseguido a mí. Y no lo decía a título propio, lo decía porque la presencia del apellido Fujimori ha estado desde el año 90 y siempre ha estado digamos, en la actualidad peruana, ¿no? Es como una presencia omnipresente, ¿no? Valga la Efectivamente, redundancia, pero así es. en el sentido que siempre está ahí. Manuel, vamos a hablar ahora con un analista internacional, con Sí. Francesco Tucci, porque hay otro tema evidentemente que es muy importante y que debemos tocar, perdón, en esta edición. Es un asunto que hay que profundizar Sí, con mucho tacto, paso a paso, me parece, que es el conflicto que en este momento se está desarrollando entre el Estado de Israel y la comunidad palestina, precisamente en la franja de Gaza, así es. y de manera más precisa aún, toda la perturbación también que realiza el Hamas, movimiento radical considerado terrorista además, Sí, ¿no? terroriza por muchos países, la Unión Así Europea, Estados que, Unidos y otros países, ¿no? a ver, el conflicto de las últimas semanas escaló hasta el punto de parte de Hamas enviar más de 1.000 misiles. Se calcula que cerca de 3.000 3.000 y misiles, pico, ¿no? sí. Y esta respuesta que nos ha dejado a varios, patidifusos, para utilizar una palabra que puede expresar nuestra sensación, de cómo Israel ha respondido gracias al domo de hierro, ¿no? Así Este es. sistema de defensa en el cual Estados Unidos invirtió mucha plata, por cierto, ¿eh? Mucha Entonces plata. vamos a la entrevista con Francesco Tucci, si te parece bien. Listo, vamos. Bien, amigo de Contracara, ahora tenemos el gusto de tener con nosotros al analista internacional Francesco Tucci. Francesco, ¿cómo estás? Buen día. Es un ¿Qué gusto tal? como siempre. Gracias por la invitación, antes que todo. Nada, Francesco, gracias a ti por estar con nosotros. Francesco, desde hace un par de semanas tenemos un nuevo aumento de la violencia entre Israel y Palestina. Me gustaría empezar esta entrevista de la siguiente manera. ¿Qué diferencias encuentras en lo que está ocurriendo en estos días con los otros eventos ocurridos en los últimos años en aquellos Sí. territorios? Bueno, podemos tranquilamente inferir que con la justa comparación, lo que está pasando ahora es algo muy grave. Ajá. No se veía un nivel de violencia de esta magnitud desde hace el 2014. Un operativo de Israel en contra de Hamas. Efectivamente, la escalada que estamos viviendo en estas semanas es brutal. El nivel de violencia de fallecidos, sobre todo palestinos, ojo. Pero la violencia por parte de las dos, ¿no? De las dos fuerzas que se están enfrentando es abrumadora.
Porque si vamos a ver, hemos tenido el lanzamiento por parte de Hamas y de la Jihad Islámica de más de 3.000 cohetes. Más de 3.000 cohetes hacia Jerusalén, Tel Aviv, los blancos tradicionales, Claro. esencialmente de estos movimientos. Y por otro lado, bombardeos masivos por parte de las fuerzas de protección de Israel y también unos operativos que se están organizando y llevando a cabo por parte de las fuerzas especiales. Hasta ahora la escalada ha sido brutal y no tenemos ningún indicio que pueda reducirse. Eso es lo más preocupante. Francesco, sí. Una curiosidad justamente a partir de lo que estás diciendo. En este contexto, Hamas juega pues un rol importante a nivel político. Sí, político y militar. Exacto. Si estamos considerando que Hamas prácticamente ha enviado cerca de 3.000 o 3.000 misiles, podríamos interpretar que hace tiempo que han estado buscando la posibilidad de un ataque a Israel. Porque teóricamente este conflicto de las últimas semanas se ha generado a partir de una serie de eventos, ¿no? Que empiezan con la celebración de la bandera, una conmemoración que tiene que ver con la Guerra de los 6 días, cuando el ejército judío entra a Jerusalén. Esta especie de conmemoración que han hecho muchos ciudadanos israelíes, la han hecho también en lugares donde hay ciudadanos palestinos. Los han provocado. Como una ofensa. Exacto. Se ha visto como una ofensa. Exactamente. Y ahí las fuerzas del orden, las fuerzas militares israelíes han reprimido las protestas de los palestinos, y de ahí todo esto ha ido escalando a otra serie de protestas que incluyen también temas sociales, como los desalojos, además, de los vecinos palestinos por los colonos judíos. En fin, todo esto al final explota, pero jamás, desde tu punto de vista, ¿desde cuándo está preparando para ti una incursión militar y solamente buscando el momento apropiado? Bueno, es algo que has preparado desde muchos meses, o mejor dicho, yo diría años también. ¿Por qué? Hamas tiene el control de la franja de Gaza. Sin embargo, se lleva muy mal con la autoridad palestina. Con el Fatah, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos que ver también en clave política interna a los palestinos el desafío que hay entre Hamas y Fatah. Hamas está jugando un partido muy peligroso, tanto peor, mejor, atacando a Israel para restar capacidad negocial y, sobre todo en vista de las elecciones, restar la capacidad de Fatah, no solo de negociar, sino de poder tener, en base a los acontecimientos que Manuel ha citado, el apoyo de los palestinos. Paradójicamente, los palestinos se ven mucho más cerca a Hamas que no a Fatah, que en este momento está ausente. Abu Mazen no ha hecho nada hasta ahora contundente para reducir el nivel de violencia. Entonces, si nosotros vamos a pensar a un ataque masivo, de esta manera, más de 3.000 cohetes disparados, yo creo que los mismos israelíes no pensaban que jamás hubiera organizado un volumen de fuego de este tipo. Claro. Honestamente, es un volumen de fuego abrumador que se está conteniendo gracias al sistema de la Iron Dome, ¿no? El domo de hierro, ¿no? Así es. El domo de hierro está contrarrestando todos esos lanzamientos, interceptando casi el 90%. Entonces, en base a este ataque tenemos la represalia de Israel, que responde a una lógica muy peligrosa, porque está siguiendo la corriente de Hamas, ojo por ojo. Entonces, paradójicamente, esta violencia, la respuesta que muchos consideran desproporcionada de Israel, va a favorecer a Hamas. Eso es el peligro. Es una escalada donde los opuestos extremismos se llevan bien entre ellos. Y los moderados no tienen espacios de maniobra para negociar. Eso es el peligro. Los halcones de los dos bloques están ganando en este momento prácticamente la atención internacional y nacional de Israel. Francesco,
de Palestina. Has hablado de negociación, ¿no? Y es interesante lo que señalas en cuanto a la política interna de Palestino y este enfrentamiento histórico entre Hamas y Fatah. Abu Sí. Mazen, también conocido como Mahmoud Abbas, ¿no? Se llama de las dos maneras, no tiene capacidad de maniobra, no la tiene como sí lo tenía Arafat en su momento líder de Fatah, y además quien llegó a los principales acuerdos o a los principales inicios de acuerdo de paz, ¿no? Los de Oslo, de Camp David, en fin. Sí. El gran problema es ese, que ahora, al estar Hamas frente a estos ataques de Israel e Israel respondiendo de la manera brutal que tú has señalado, eso significa, en otras palabras, que estamos muy lejos de un posible acuerdo, ¿no? Estamos muy lejos en la medida que Israel no quiera. ¿Por qué? Por lo que ha filtrado, también por la mediación de Estados Unidos. Claro. Prácticamente dentro de 2-3 días, un alto al fuego es probable. ¿Pero por qué 2-3 días? Porque Israel está capitalizando este momento de violencia. Quiere lograr todos los objetivos tácticos, militares que ya ha fijado. Entonces quiere sentarse en la mesa de negociación con una posición de ventaja, eliminando los mandos de Hamas, algo que ya está pasando, porque Israel, bueno, el Ejecutivo autorizó las fuerzas de defensa de Israel a ejecutar asesinatos selectivos. Están asesinando a los líderes de Hamas y de la Jihad Islámica, que se encuentran en la Franja de Gaza. Eso están haciendo. Quieren, entonces, ¿no?, terminar este ataque con una posición, con una posición de ventaja para negociar. Sí. Hay un tipo de actitud en el Estado de Israel que se repite, que es la respuesta muchas veces desmedida y también que tiene que ver con estos ataques selectivos y que en el pasado se han dado sin permiso alguno de manera oficial por el Estado de Israel, que se han hecho en apariencia de la clandestinidad, o mejor dicho, clandestinamente, en apariencia, para expresarme mejor. Un caso muy puntual sobre estos procedimientos aparentes que se han realizado en clandestinidad son los ataques selectivos que se dieron en los años 70, después de la masacre de los deportistas judíos en las Olimpiadas de Múnich en el año 72, donde Golda Meir autorizó extraoficialmente, ¿no?, ataques selectivos supuestamente a los que habían organizado esta masacre. Y esto se ha venido desarrollando durante toda la década del 70, o casi toda la década del 70, y quizás por ahí principios de los 80. Entonces, considerando estas motivaciones o estos modos operandi tradicionales de Israel, uno podría decir, sí, que hay poca posibilidad también para que se establezca un diálogo, pero también en el futuro quizás nunca haya un diálogo, nunca se resuelve este problema de manera proporcional, equitativa, porque a Israel nunca le ha interesado, sobre todo a partir de los últimos 15, 20 años, llevar a cabo una solución real con la comunidad palestina. Más bien, podemos ver por las señales que ellos dan, el arrinconamiento de esta comunidad en Gaza sin poder tener acceso a las necesidades básicas como el agua potable, por ejemplo. Electricidad, agua potable. Exacto. Sí. Nos indican pues que no los quieren y que los quieren cansar, que incluso para muchos analistas los quieren aniquilar. Efectivamente, Manuel, la única tentativa que hemos tenido para llegar a apaciguar la situación en Israel y Palestina remonta a los años 90 con los acuerdos de Oslo. Remonta a la voluntad política de dos líderes, Yasser Arafat, que se había cansado de utilizar la violencia, y claramente Yitzhak Rabin, que se había dado cuenta de la necesidad de Israel de dar un paso al costado, es decir, no seguir con represalias violentas e intentar llegar a una coexistencia. Sin embargo, es muy difícil que esto ocurra ahora que tenemos una fuerte polarización en los dos bandos. Si vamos a ver, en Israel y también en el caso de los palestinos, sobre todo en la Franja de Gaza, los halcones mandan en este momento. Y mandan porque se ha generado una espiral que es muy difícil
controlar. Necesitamos de una desescalada de la violencia, que es difícil. ¿Por qué? Hay otro tema que yo quiero considerar y analizar con Manuel y Martín. Es decir, muchas veces se utiliza la religión como una pantalla de humo. Ese es el caso del conflicto que estamos considerando entre los israelíes y los palestinos. No se trata de un conflicto de religión, es un conflicto clásico, como diría un analista francés, Pascal Boniface, muy conocido. Si tomamos un mapa de Israel, nos damos cuenta que el problema va a ser el control del territorio y de sus recursos. Entonces, ¿por qué es casi imposible que Israel renuncie a los asentamientos que están en Cisjordania, a los colonos? Nosotros hemos visto que violando los acuerdos de Oslo, siguen incrementándose los asentamientos en Cisjordania, en el territorio ocupado. Tenemos que recordar que Israel es potencia ocupante según la ONU. Entonces, cuidado, potencia ocupante. ¿Por qué nunca tendremos la eliminación de estos asentamientos? Si tomamos el mapa de Israel, nos damos cuenta que en un territorio desértico, como es Israel, ¿cuál es el recurso más importante? Agua, claro. Agua, correcto, Martín. ¿Dónde se encuentra la reserva de agua principal de Israel? Es el río Jordán. ¿Dónde se encuentra? Cisjordania. Cisjordania, claro. No pueden dejar el control a la autoridad palestina de Cisjordania. No lo van a hacer. Entonces, cuidado, tenemos una capa religiosa que disfraza un conflicto tradicional sobre el control de territorios y recursos. Claro. Yo honestamente coincido con Pascal Boniface en esto. Francesco, no hemos hablado de un actor, de un posible actor, y ahí quiero que nos cuentes. Hemos hablado de Hamas, de Fatah, hemos hablado, por supuesto, de Israel, de Palestina, de Netanyahu, en fin. Irán, ¿qué papel juega Irán aquí? Porque Manuel te preguntó acerca de la preparación que ha tenido Hamas para esta escalada de ataques contra Israel también. Irán observa, pero Irán también es protagonista del asunto. Sí, observa y claramente no solo observa, sino que hace. Irán es un actor fundamental en el desarrollo de estos cohetes. Claro. Y no solo la tecnología, porque jamás dónde sacó el nivel tecnológico para construir estos cohetes. No solo los ataques que Hamas está ejecutando en contra de blancos israelíes se están haciendo no solo con cohetes, sino con drones que no son tan caseros. Entonces, la idea ¿cuál es? Que efectivamente Irán está ayudando a Hamas. Es algo posible. No de hoy, además. Así es. No es algo imposible, es algo muy probable, es algo que en varios casos hemos comprobado. Efectivamente, porque hay que recordar la lucha de poder regional que hay en Oriente Medio. Tenemos varias potencias que quieren ser el hegemón regional. Tenemos Turquía, Israel, Arabia Saudita e Irán. Ojo, porque en unos casos es todos contra todos. En el caso de Israel, Israel no tiene aliados, a pesar que ha normalizado las relaciones diplomáticas con unos estados árabes. Así es. Pero eso no quiere decir tener relaciones amistosas. Ojo, así como en este tablero regional tan complejo vamos a tener países musulmanes, entonces islámicos, que son rivales. No he dicho árabes, ¿por qué? Porque me estoy refiriendo a Arabia Saudita y claramente Irán. Y como sabemos, los iraníes no son árabes, son persas. Correcto. Pero, ¿qué pasa? Ahí tenemos una rivalidad en la rivalidad, porque Arabia Saudita es claramente un país islámico, pero mayoría sunita, mientras Irán tiene la mayoría chiita.
Entonces están en lucha entre ellos. Y ahí también tenemos un apoyo distinto que se puede considerar en el caso de los palestinos. Y sobre todo los palestinos que están en la Franja de Gaza. Porque como sabemos, la franja teóricamente está aislada. Y de eso tampoco se habla mucho. Nos hemos escandalizado considerando la política del exmandatario norteamericano Donald Trump, que quería construir el muro para separar Estados Unidos de México. Pero nadie habla de la reja que cerca la Franja de Gaza. Nadie habla del muro que Israel está construyendo para separarse de Cisjordania. Están construyendo un muro. Ese punto me parece bastante interesante para analizarlo, Francesco, y vincularlo a otro, que es la respuesta de la comunidad internacional. Estados Unidos claramente tiene, por más que Biden sea demócrata, tiene por naturaleza un apoyo a Israel, porque Israel es su aliado natural en la zona. Bien, es más, el famoso domo de hierro, en parte financiado por los Estados Unidos. Claro que sí. Para proteger a Israel. Ahora, pero lo que llama un poco la atención, y lo conversaba con Martín antes del programa, era el pronunciamiento de Merkel por Alemania, que usualmente ella pues es muy criteriosa, muy prudente para dar algún tipo de comentario a favor de Israel, pero esta vez oficialmente han dado su apoyo porque han considerado que Israel se ha defendido de manera legítima. Sin embargo, no se contempla en la comunidad internacional una actitud férrea y decidida para defender a esta población que es la víctima de este conflicto permanente. Bueno, yo tengo una clave de lectura de todo esto, que se relaciona también a unos errores de evaluación. En muchos casos, cuando se critica la política de Israel, ¿qué pasa? Que los analistas que critican se consideran como prácticamente unas personas poco neutrales y que critican a los judíos. Se comete este error de identificar críticas a Israel con antisemitismo, que no tiene nada que ver. Se trata de dos discursos completamente distintos. No se puede confundir, no hay que hacer confusión entre el antisemitismo, que nosotros todos vamos a condenar, es evidente, con la política del Estado de Israel, que es otra cosa. Sin embargo, en varios países, también en Italia, por ejemplo, se comete este error. Entonces, si se critica Israel, antisemitismo, por ejemplo. Entonces, si vamos a considerar Alemania, Alemania tiene unas responsabilidades históricas. El Holocausto. Hay una culpa histórica, ¿no? Parece que eso todavía sigue teniendo un peso. Fuerte, tiene un peso. Entonces, por este pecado original del nuevo Estado alemán, claramente que vamos a tener una situación de este tipo. Nosotros no tenemos que caer en estos errores de evaluación. Una cosa es el antisemitismo, otra cosa es criticar la conducta de un Estado soberano como es Israel, que ha violado también acuerdos, los acuerdos de Oslo. Tiene todo el derecho a defenderse. Sin embargo, el problema va a ser la proporcionalidad. Eso es el problema. Existe una desproporcionalidad de la respuesta. Nadie quiere quitarle a Israel el derecho de defenderse de un ataque. Nosotros no tenemos que caer tampoco en la equivocación de glorificar, para entendernos, la reacción violenta de un pueblo que está sufriendo de privaciones, desigualdad, como los palestinos. ¿Okay? Ese es el caso de los palestinos. Claramente los palestinos tienen toda la solidaridad, supuestamente, de varios analistas que se dan cuenta de cómo viven los palestinos. Si vamos a ver, la situación en la Franja de Gaza es una situación terrible, así como en Cisjordania. Entonces, claramente hay que denunciar la desigualdad, la conducta del Estado de Israel, con relación a cómo viven los palestinos. Otra cosa es apoyar la violencia. Claramente eso está fuera de
la posibilidad por parte de analistas y todo. Nosotros no tenemos que fomentar ni apoyar de ninguna manera ninguna violencia política, porque la violencia política siempre escala y después la razón que se tiene se pierde con la violencia. Sin embargo, claramente, ¿qué está pasando? En el caso de este conflicto, yo creo que Israel debería hacer un paso al costado porque tiene un nivel tecnológico superior. Tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, siendo un Estado. Debería supuestamente garantizar los acuerdos de Oslo. Es potencia ocupante. Ser potencia ocupante quiere decir que yo tengo más responsabilidades con relación a los territorios ocupados. Entonces, una responsabilidad mayor para no caer en estas provocaciones la tiene Israel. Pero si Israel sigue con ojo por ojo, fomenta también la violencia de Hamas. Esa es la sensación histórica, ¿no? La sensación es que las violencias se van justificando entre ellas y eso no está bien. Hay que romper esta espiral que se ha determinado. Pero es muy difícil porque responde a lógicas políticas internas de Israel y de Hamas. Porque quieren aglutinar más consenso, los halcones de los dos bloques. Francisco, ojalá pronto podamos volver a hablar, pero para hablar de un alto el fuego, un nuevo proceso. Te agradecemos mucho por estar con nosotros en Contracara, Francesco. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Un abrazo, Francesco. Chao, chao. Bueno, queda claro que Israel, para Francesco Tucci, a pesar de todo lo que hemos analizado, está teniendo una respuesta desproporcionada. ¿No, Martín? Mira, efectivamente, ¿no? Creo que Francesco lo ha explicado bien y creo que a veces dejamos de tocar detalles que creo que son importantes, ¿no es cierto? Creo que Francesco lo ha explicado perfectamente. Pero estas pugnas internas, ¿no es cierto?, entre Fatah y Hamas, que ha provocado mucho más fuerza, ¿no?, por parte de los radicales, por parte de este grupo terrorista que es Hamas, ¿no es cierto? Hamas le dio golpe de Estado a la autoridad palestina en Gaza. Exacto. Y recordemos además que Abu Mazen o Mahmoud Abbas, que es representante de Fatah y es el que hereda, ¿no?, a la muerte de Yasser Arafat. Y finalmente era la facción palestina, digamos, que estaba más dispuesta a negociar con Israel. Jamás claramente no, ¿no? Jamás claramente no. Hamas tiene como objetivo principal y único la destrucción del Estado de Israel. No hay más. No hay más. Y por eso la influencia de Irán, ¿no? Que también le pregunté a Francesco, porque evidentemente es un observador, pero es un protagonista también, ¿no? Evidentemente. De noche a la mañana, ¿cómo van a tener más de 3.000 misiles? Exactamente, ¿no? Pero en Eso fin. significa pues que ellos han estado planeando esto de hace tiempo. Y los acontecimientos de la semana pasada, donde han habido desmanes, ha habido una reacción también desproporcionada de los agentes del orden israelí, sin duda. Fueron un escenario propicio para el ataque. Sin duda alguna, Manuel, pero hay que explicarlo, ¿no? Y por eso hemos invitado a Francesco y creo que nos ha aclarado muchos temas muy interesantes, ¿no? A mí queda claro en la posición de Netanyahu, ¿no? Netanyahu no quiere ningún diálogo en el fondo. No, pues, claro. Lo que él quiere, por lo que los hechos muestran, es, a ver, voy a tratar de no excederme con las palabras, pero la impresión es que él no quiere para nada la presencia de los palestinos y hace todo lo posible para incomodar a la gente que está en Gaza para que abandone Gaza. Así es. Porque las condiciones en las que ellos viven, que son condiciones infrahumanas, son porque Israel también los ha empujado a eso. Manuel, no quiero terminar esta edición, tenemos luego un anuncio importante de nuestra facultad, pero no quería terminar esta edición sin dar una buena noticia. Oye, necesitamos buenas noticias, ¿no? El pasado lunes, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, adelantó que este fin de semana, en un par de días, empezará la vacunación de los mayores de 60 años. Primero van a empezar en el rango de 65 a 69 años, y luego en julio ya van a empezar incluso los mayores de 50. Y eso es una gran noticia, Manuel, porque se está avanzando. Tú y yo hemos hablado tanto de las dificultades, ¿verdad? Primero en la compra de vacunas, ¿recuerdas? Y luego en dar luz verde y comenzar este proceso de vacunación. La cosa va avanzando, poco a poco. Hay que ser pacientes. A ti y a mí, que todavía no estamos en ese rango, por si los acaso. Candidatos dejen de estar diciendo que van a buscar la vacuna, porque he escuchado
¿no? Exacto, exacto. A la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, en uno de los programas dominicales, fin de semana, que van a ir a buscar la vacuna, pero las vacunas ya están aseguradas, sobre todo Así para este año, ¿no? Ya están aseguradas. Así que Que se seamos aseguren si ellos pacientes. ganan para el próximo y los siguientes, ¿no? Sí, porque esto ya sabemos que no es no es un solo año, Manuel, y además a nosotros ya nos tocará, ¿no? Nosotros cuarentones, jóvenes cuarentones, ya nos llegará y estaremos listos para poner el hombro como todos tenemos que ser pacientes, Manuel. Sí. Más bien, otra buena noticia es el evento que organiza la carrera de comunicación e imagen empresarial, Imagen Week, Inspira, Innova, Imagina. Este evento va a ir hasta el 28 de mayo. Entonces, los interesados, porque hay una serie de presentaciones, la verdad, muy interesantes sobre el acontecer empresarial, distintas ópticas, ángulos. Los que quieran pueden ingresar para conocer las diversas charlas e inscribirse en el link que debe estar figurando en nuestra pantalla en este mismo momento. Exactamente. Es un Ahora, gran todas las charlas también podrán verlas sí, a través de este canal UPCTV. Genial. Y es un gran evento organizado por la carrera de comunicación e imagen empresarial. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena, ¿no? Y seguro que habrá muchas inscripciones y por supuesto de aquí tenemos que animarlos, ¿no? A que se inscriban. Hay invitados internacionales, son un total de entre 12 charlas y 18 expositores, ¿no? Más los invitados internacionales. Entonces, quedan todos invitados. Así que a través de ese link pueden ingresar e inscribirse. Ojo, además, a partir de ahora vamos a contar con la colaboración de la Asociación de Sordos Región Lima para brindar a todo nuestro público una interpretación de lengua de señas peruana, lo cual la intérpreta Liliana Chambi, por cierto, nos va a acompañar para ayudarnos a generar este espacio académico inclusivo, lo cual es muy importante también. Así es, Martín. Bueno, pues Martín, nos veremos la próxima semana con más información y más análisis. Programa completo, ¿no? Programa completo, sí. Sí, claro, sí, hemos tenido, creo que una edición muy interesante y la próxima semana será igual, sin duda alguna. Sí, claro que sí. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.